Abrí la pesada puerta de caoba de mi propia casa y mis cosas, mi ropa, mis zapatos ortopédicos y hasta las fotografías enmarcadas de mi difunto esposo estaban embutidas sin el menor cuidado en 4 bolsas negras de basura industrial arrumbadas en el pasillo. Valeria, mi nuera, estaba de pie bloqueando la entrada a mi recámara principal, cruzada de brazos, luciendo un maquillaje impecable y exhalando un perfume dulzón que me revolvió el estómago. Me miró de arriba a abajo y, con la misma frialdad con la que uno pide la cuenta en un restaurante, me dijo: «Mis papás y mi hermana acaban de llegar de imprevisto de la Ciudad de México y se van a quedar el mes completo. Son invitados de honor, consuegra, así que les cedí su cuarto porque es el único digno y con jacuzzi. Usted váyase al cuarto de servicio de atrás. A su edad ya no necesita tanto espacio ni lujos. Acomódese en el catre y, por favor, no me haga berrinches ni dramas, que vienen muy cansados del viaje». Busqué con la mirada a mi hijo, a mi propia sangre, esperando que detuviera esa locura, pero Roberto estaba desparramado en el sofá de la sala, con los ojos clavados en su celular, haciéndose el sordo, cómplice absoluto de mi destierro. Agaché la cabeza, arrastré mis bolsas por el pasillo y me encerré en ese cuartucho sofocante. Me senté en el catre de metal, abrí mi viejo maletín de cuero negro bajo la luz amarillenta del foco y saqué las escrituras de la casa y un fajo de facturas originales. Iba a cobrarles cada lágrima. El calor dentro del cuarto de servicio, contiguo al área de lavado, era asfixiante. Olía a jabón de polvo, a encierro y a humedad. El catre rechinó quejándose bajo mi peso, un sonido metálico y triste que parecía burlarse de mis 68 años. Cualquier otra mujer de mi edad se habría tirado a llorar. Habría llamado a las vecinas para lamentarse o habría suplicado un poco de piedad en su propia casa. Pero el llanto es un lujo que las mujeres que nos hicimos en la calle no nos podemos dar. El coraje me hervía en las venas, subiendo por mi garganta como ácido, pero no derramé una sola lágrima. Mi mente, entrenada por décadas de sobrevivencia, se volvió un témpano de hielo. Mientras pasaba las yemas de mis dedos endurecidos sobre el cuero gastado de mi maletín, los recuerdos me asaltaron como fantasmas. Yo no nací en cuna de seda. Durante 35 años me partí el lomo construyendo un imperio mayorista de calzado en los pasillos más ruidosos, calurosos y pesados del mercado de San Juan de Dios, en el corazón de Guadalajara. Me levantaba a las 4 de la mañana, lidiaba con proveedores mañosos, aguantaba insultos de cobradores y cargaba pesadas cajas de botas de piel hasta que los cartílagos de mis rodillas terminaron destrozados. Cada centavo, cada billete arrugado que guardaba en este mismo maletín llevaba mi sudor y mi sangre. Todo ese sacrificio tuvo un solo propósito: asegurar que en mi vejez nunca me faltara un techo seguro y digno. Y lo logré. Esta enorme casa en Zapopan, con sus pisos de mármol, su jardín de bugambilias y su recámara principal bañada por la luz del sol, la compré al contado, peso sobre peso. Es mi fortaleza. Mi error, mi único y catastrófico error, fue dejar que el corazón de madre silenciara mi instinto de comerciante. Hace 5 años, cuando Roberto y Valeria se casaron, llegaron a mí con lágrimas en los ojos. Rentar estaba carísimo, dijeron. Me rogaron que les permitiera vivir conmigo solo un par de añitos, no más en lo que ahorraban para dar el enganche de su propio departamento. Cedí. Abrí las puertas de mi refugio, impulsada por esa necesidad tonta de hacerles la vida más fácil de lo que fue la mía. Pero en los negocios y en la familia, lo que se regala no se valora. Ese par de años se convirtió en un lustro, y no solo no ahorraron un centavo, sino que Valeria comenzó a colonizar mi territorio centímetro a centímetro. Primero fueron detalles que dejé pasar por no pelear. Guardó en cajas mis hermosas vajillas de Talavera poblana porque decía que desentonaban, y las reemplazó por unos platos grises y minimalistas que parecen de cárcel. Luego tiró a la basura mis manteles bordados a mano, llamándolos corrientes y anticuados. Poco a poco me fueron relegando, empujándome hacia los bordes de la vida familiar. Me convirtieron en un fantasma, en una presencia tolerada cuya única y exclusiva función era asegurar que los recibos del predial, el agua y la luz se pagaran a tiempo. Y anoche, el descaro había llegado a su punto de quiebre.
Me habían sacado de mi propia recámara para meter a unos desconocidos arrogantes, tratándome como a una sirvienta vieja a la que se le puede botar en el patio trasero. Bajo la luz parpadeante del cuarto de lavado, abrí el maletín. Olía a billetes viejos, a documentos guardados y a independencia. Ahí, protegida en una mica de plástico, estaba la escritura pública de la propiedad, un documento oficial, sellado y notariado, que declaraba sin el menor margen de duda que la única y legítima dueña de la propiedad, libre de cualquier gravamen o hipoteca, era yo. Pero eso no era lo único que buscaba. Del fondo del maletín saqué una carpeta gruesa y pesada, llena de facturas impresas, engrapadas y ordenadas por fecha. Las fui extendiendo sobre el colchón delgado del catre. Mi vista cansada repasó los números que conocía de memoria. La factura de la inmensa cama king size con cabecera de caoba tallada a mano, 80,000 pesos. La factura del colchón ortopédico de espuma, con memoria, ese mismo sobre el que ahora roncaban los ilustres padres de Valeria, 60,000 pesos. Los 2 tocadores importados, el espejo de cuerpo entero, la sala de lectura del cuarto de huéspedes y las 3 pantallas planas inteligentes de 60 pulgadas empotradas en las paredes de arriba. Todo, absolutamente todo el lujo del que se rodeaban, lo había pagado yo, de contado, como un regalo para que vivieran cómodos. Nunca les cobré un peso. Pasé la mano sobre mi firma en la última factura. Valeria y Roberto habían olvidado quién era la dueña del inventario. Habían asumido que mi silencio era debilidad y que mi edad era sinónimo de idiotez. Creyeron que el título de madre y abuela me obligaba a tragarme la humillación para mantener la paz. Se equivocaron de mujer. El amanecer del sábado llegó con un cielo despejado y un calor que ya prometía ser asfixiante. Desde mi encierro en el cuarto de servicio, escuché cómo la casa cobraba vida. Pasos pesados en la planta alta, carcajadas exageradas, el sonido de la regadera de mi jacuzzi funcionando a su máxima capacidad. Luego bajaron a la cocina. Escuché el tintineo de los sartenes, el olor a tocino y a los huevos de granja que yo misma había comprado en el mercado el día anterior. Estaban devorando mi despensa. Alrededor de las 10 de la mañana, las voces se trasladaron a la cochera. «¡Vámonos, familia!», gritó Roberto con entusiasmo. «El Hotel Boutique en Tequila nos espera. Ya dejé pagada la reserva, así que a disfrutar del fin de semana». Escuché esas palabras y apreté los dientes. Ya dejé pagada la reserva. Sí, claro, pagada con la tarjeta de crédito adicional que estaba a mi nombre, esa misma que le entregué hace 2 años, exclusivamente para verdaderas emergencias. El portón eléctrico zumbó, el motor de la camioneta rugió y se alejó rápidamente por la avenida. La casa quedó sumida en un silencio total, un vacío pesado que me dio la señal de inicio. Salí del cuarto de servicio con la carpeta de cuero bajo el brazo. Caminé por la casa, observando los restos del desayuno regados por la barra de la cocina. Platos sucios, tazas manchadas de café, sobras de comida, ni siquiera tuvieron la decencia de levantar la mesa. Subí las escaleras lentamente, cuidando mi rodilla, y me paré frente a la puerta de mi recámara. Estaba abierta. Adentro, la cama deshecha, las maletas de los suegros abiertas de par en par sobre mis alfombras, su ropa colgada en mi closet, habían invadido mi santuario como termitas. Saqué mi teléfono celular, un aparato sencillo de teclas grandes, y marqué un número que no había usado en un par de años. Contestaron al segundo tono. «¿Bueno? ¿Don Chuy?», dije, con la voz firme y clara. «Doña, qué milagro que me marca. ¿En qué le puedo servir?», respondió la voz rasposa del viejo liquidador, un hombre rudo que se dedicaba a comprar a precio de remate el mobiliario de hoteles en quiebra y casas embargadas. Un hombre que no hacía preguntas y trabajaba rápido. «Don Chuy, le tengo mercancía fina, muebles de caoba, colchones de primera, electrónicos nuevecitos, pero necesito que me los saque de la casa hoy mismo». «¿Ahorita? ¿Toda una planta alta, me dice?», preguntó, oliendo el negocio. «Toda. No quiero que dejen ni los espejos de las paredes. Tráigase un camión grande y a sus muchachos más fuertes. Le doy buen precio, pero lo quiero hecho ya. En 40 minutos estoy ahí con la cuadrilla, doña. No se hable más». Colgué. El reloj corría a mi favor.
Exactamente 45 minutos después, el frenado brusco de un camión diésel rompió la paz de la calle residencial. Don Chuy, un hombre de barriga prominente y sombrero de paja, bajó acompañado de 4 cargadores fornidos con fajas de lona atadas a la cintura. Les abrí el portón de par en par. «Pásenle, muchachos. Todo lo que está en la planta alta se va», ordené, señalando las escaleras. No hubo titubeos. Los estibadores subieron como una máquina bien aceitada. Los guié habitación por habitación. Primero, mi recámara principal. «Desarmen esa cama king size», les indiqué. «Saquen el colchón con cuidado. No lo vayan a manchar. Bajen los tocadores, los sillones y descuelguen la pantalla de la pared». El ruido del metal chocando, el taladro desatornillando las bases de las televisiones y los pasos pesados de los hombres cargando mis muebles retumbaron por toda la casa. Era la sinfonía de mi justicia. Pasaron a los cuartos de huéspedes, desmantelaron las camas matrimoniales, vaciaron los burós, enrollaron las alfombras de diseño. Los padres de Valeria, los invitados de honor, se iban a encontrar con una sorpresa muy dura. En menos de 2 horas, el camión de Don Chuy estaba a reventar. La mercancía, cuidadosamente envuelta en cobijas de mudanza, asegurada con cuerdas. Las 3 habitaciones más importantes de mi casa habían quedado reducidas a inmensos cajones vacíos. No quedaba nada, ni un banco, ni un cuadro. El eco de mis pasos sobre la duela de madera desnuda sonaba como un tambor anunciando la guerra. Don Chuy se paró frente a mí en la cochera, secándose el sudor de la frente con un trapo. Sacó de su mariconera un fajo grueso, apretado, de billetes de 500 pesos. Era una fracción mínima de lo que yo había pagado originalmente, pero en este momento el dinero era irrelevante. La limpieza territorial, el golpe maestro de lógica financiera, era el verdadero tesoro. «Cuéntelos, doña». «Trato hecho», dijo, entregándome la paca. «Conozco su palabra, Chuy». «Gracias por la rapidez», le respondí, guardando los billetes en el bolsillo de mi delantal. El camión encendió su ruidoso motor y desapareció doblado la esquina, llevándose consigo la comodidad regalada de mi hijo y su arrogante esposa. Pero la lección apenas comenzaba. Los muebles eran solo la primera parte de la auditoría. Si la lógica de Valeria era que no había espacio para mí en mi propia casa, mi lógica dictaba que tampoco había espacio en mi presupuesto para financiar su burbuja de fantasía. Regresé a la sala vacía, tomé mi teléfono y comencé la segunda fase de mi plan, la asfixia tecnológica y de servicios. Llamé a la compañía de telecomunicaciones. Con mi número de cliente y mi contraseña de seguridad en mano, exigí la cancelación inmediata, definitiva e irrevocable del paquete de Internet de fibra óptica de altísima velocidad, el mismo que yo pagaba religiosamente para que Valeria viera sus series y Roberto jugara videojuegos hasta la madrugada. «Señora, le ofrecemos un descuento del 50% si mantiene el servicio», intentó decir la operadora. «No quiero descuentos, señorita. Quiero el corte total del servicio en este instante». «Como ordene. El corte se reflejará en menos de 1 hora». Colgué y marqué el siguiente número. El maestro Juan, mi electricista de entera confianza desde hacía 20 años, contestó al vuelo. Le pedí que viniera de urgencia y le ofrecí pagarle el doble de su tarifa si dejaba lo que estuviera haciendo. Cuando el maestro Juan llegó, lo llevé directamente al centro de carga principal de la casa, ubicado en el patio de servicio. «Maestro, quiero que me corte de raíz el suministro eléctrico de toda la planta alta. Anule las pastillas, que no quede ni un solo enchufe funcional arriba, ni un foco, y también ciérreme la válvula y desconecte el calentador de agua de paso que sube a esas regaderas. Que solo salga agua helada». El electricista me miró sorprendido por un segundo, pero los hombres de oficio no cuestionan a quien les paga bien y a tiempo. En 40 minutos, la planta alta de la casa quedó convertida en una cueva sin luz, sin energía y sin agua caliente. Para poner el candado final a mi trampa, llamé al cerrajero de la colonia. Le ordené que cambiara de inmediato los códigos de seguridad del portón eléctrico de la cochera y que reemplazara los cilindros de las pesadas cerraduras de la puerta principal. Me entregó un juego de llaves nuevas, brillantes y pesadas, que guardé en mi bolsillo como si fueran medallas de guerra. Eran casi las 5 de la tarde. El calor empezaba a ceder.
dejando paso a una brisa cálida y seca, típica de Zapopan. La maquinaria de la escasez estaba perfectamente engrasada y operando al 100%. Fui a la cocina y, con la tranquilidad de quien tiene todo el tiempo del mundo, me preparé una taza de café negro, espeso y amargo. Arrastré mi cómodo sillón de lectura de la sala y lo coloqué en el patio delantero, justo frente a la inmensa puerta de caoba, con una vista perfecta al portón de la calle. Me senté. Acomodé la gruesa carpeta de cuero con las escrituras y las facturas sobre mi regazo. Le di un sorbo al café, sintiendo cómo lo caliente me reconfortaba el pecho. La casa a mis espaldas estaba inmensa, silenciosa y parcialmente castigada. Las piezas estaban puestas en el tablero. Ahora, solo me quedaba respirar la calma gélida que precede a la tormenta y esperar pacientemente a que la familia feliz regresara de su costoso viaje en Tequila para estrellarse de frente contra el muro de concreto de la realidad. El reloj marcaba exactamente las 7:30 de la noche, cuando el sonido estridente del claxon de la camioneta rasgó la tranquilidad de la calle. A través de la reja, vi a Roberto al volante, golpeando el volante con el puño, frustrado, presionando furiosamente el control remoto del portón, que por supuesto se negaba a abrir. Valeria se bajó del vehículo del lado del copiloto. Venía roja, insolada por el viaje, haciendo aspavientos con las manos. Metió la llave en la puerta peatonal, forzando el metal, y soltó una maldición en voz alta al darse cuenta de que no encajaba ni a empujones. Me tomé mi tiempo. Le di el último sorbo a mi café, que ya estaba frío. Me levanté con esa lentitud deliberada que da tener el control absoluto, y caminé hacia la entrada. Quité los cerrojos nuevos, pesados y relucientes, y abrí la puerta de caoba de par en par. Entraron como una tromba. Venían arrastrando maletas, cargando bolsas de tiendas caras y emitiendo un coro de quejas insoportables. «¡Qué calorón hace en esta ciudad, consuegra!», lanzó el padre de Valeria, secándose la frente con un pañuelo, sin siquiera darme las buenas noches. «¿Por qué cambiaste las chapas sin avisar, mamá? Llevamos 10 minutos allá afuera asándonos», me reclamó Roberto, con ese tonito de adolescente berrinchudo que siempre le había funcionado. Los ignoré por completo. Me di la media vuelta, regresé a la sala y me paré junto a la mesa de cristal central. Los suegros, agotados y sudorosos, pasaron por mi lado como si yo fuera un mueble más, dirigiéndose directo hacia las escaleras, desesperados por refugiarse en el aire acondicionado de su recámara principal. El silencio en la planta baja duró apenas 30 segundos. De pronto, un grito agudo, visceral, como de un animal herido, bajó rodando por las escaleras. Era la madre de Valeria. Bajó los escalones a trompicones, agarrándose del barandal, pálida como un papel de baño. «¡Nos robaron! ¡Saquearon la casa!», berreaba, desorbitada. «No hay nada arriba. Nos dejaron en la calle». Valeria, que apenas iba a servirse un vaso de agua en la cocina, soltó el vaso de cristal que se hizo añicos contra el mármol. Dejó caer sus costosas bolsas de compras y subió corriendo de 2 en 2. Desde abajo, el silencio sepulcral que siguió a sus pasos fue la confirmación de que se había topado de frente con la nada, con el vacío absoluto de las habitaciones desnudas, donde ni siquiera un clavo había quedado en las paredes. Roberto bajó las escaleras casi resbalando, lívido, con las manos temblando mientras sacaba su celular para marcar al 911. Fue en ese preciso instante cuando levanté la pesada carpeta de cuero y la dejé caer con un golpe seco, contundente, sobre la mesa de cristal de la sala. El sonido, parecido a un disparo, los paralizó a todos. «Guarda ese teléfono, Roberto. No ha habido ningún robo», anuncié. Mi voz salió profunda, firme, rebotando en las paredes de mi casa. «Lo que acaban de presenciar es una simple y necesaria auditoría patrimonial». Los 4 me voltearon a ver, mudos, sin entender. Extraje de la mica de plástico la escritura pública de la casa y la extendí justo frente al rostro pálido de mi hijo. «Lee esto, léelo en voz alta, para que tus distinguidos suegros lo escuchen», le ordené. Roberto tragó saliva, bajó la mirada al papel notariado y tartamudeó. «Única propietaria, Severina». «Exacto. Mía. Libre de hipotecas. Pagada con mis rodillas deshechas en el mercado», sentencié, arrebatándole el papel. «Y ahora,
Vean esto. Saqué el fajo grueso de facturas originales y las esparcí sobre el cristal. Cada mueble, la cama king size, los tocadores importados, las pantallas de 60 pulgadas, el colchón ortopédico donde sus invitados pensaban dormir, cada maldito tornillo fue pagado íntegramente por mí. Ustedes no pusieron un solo peso. Valeria bajó las escaleras, temblando de una mezcla de vergüenza y rabia. ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué hiciste con los muebles, mamá?, gritó, con la voz quebrada. Los vendí esta mañana al fierro viejo. A precio de remate, le contesté, sosteniéndole la mirada, disfrutando cada sílaba. Porque utilizando la misma lógica brillante que tú me aplicaste anoche, Valeria, si en mi propia casa, la que vale 5 millones de pesos, no hay espacio para que yo duerma en mi recámara, entonces mis muebles tampoco tienen por qué estarles estorbando allá arriba. El rostro de mi nuera se descompuso. La humillación de ser expuesta frente a sus padres fue demasiado. Su arrogancia se transformó en una furia irracional, la rabieta de quien ha perdido su castillo de arena. «Estás loca. Eres una vieja rencorosa y demente», rugió, apuntándome con el dedo. «Nos largamos de aquí ahora mismo. No voy a permitir que nos trates así». No retrocedí un milímetro. Caminé a paso firme hacia la puerta principal, quité el cerrojo y la abrí de par en par, señalando la calle sumida en la oscuridad y el calor húmedo. «Ahí está la calle. Es muy ancha, está pavimentada y es completamente gratuita», le dije, con un tono gélido. «Pero te advierto una cosa. Allá afuera no hay aire acondicionado central, no hay refrigerador lleno y, sobre todo, no hay una vieja estúpida dispuesta a subsidiar sus delirios de grandeza. Lárguense si quieren». Roberto se desmoronó. Él sabía perfectamente que su sueldo de gerente de medio pelo no le alcanzaba para pagar ni el depósito de una casa de interés social en la periferia, mucho menos para mantener las apariencias de riqueza frente a su esposa y alojar a sus suegros en un hotel. Se quedó clavado en el piso, mirando sus propios zapatos, derrotado. Aprovechando su parálisis, saqué mi último as bajo la manga. Desplegué los recibos de servicios sobre la mesa. Y ya que estamos haciendo cuentas, este es el recibo de la luz de este bimestre. 4,800 pesos, generado por sus aires acondicionados prendidos las 24 horas. Este es el predial anual, que yo asumo en solitario. Y el internet de fibra óptica acaba de ser cancelado definitivamente. Miré a los padres de Valeria. Los pobres diablos estaban mudos por la vergüenza, encogidos junto a la puerta, descubriendo que el supuesto éxito arrollador de su yerno era una farsa monumental, un teatro montado sobre el sacrificio de una anciana a la que horas antes habían mandado a dormir a un catre junto a la lavadora. Sin decir una sola palabra, el padre de Valeria tomó sus maletas, agarró a su esposa del brazo y, con la cabeza agachada, salieron de la casa rumbo a la avenida para buscar un taxi. Valeria intentó detenerlos llorando, pero su madre la apartó con un gesto seco. La farsa había terminado. Cerré la puerta de caoba y me giré hacia mi hijo y mi nuera. A partir de hoy, las leyes en este territorio cambian, dictaminé, cruzando las manos sobre mi pecho. Primera condición, no negociable. A partir del día 1 del próximo mes, me van a transferir el 30% de sus ingresos combinados por concepto de renta. Sin excusas, sin prórrogas. Segunda, el pago de la luz, el agua y el gas se dividirá matemáticamente entre los tres. Tercera, si quieren internet, contrátenlo a su nombre. Si quieren luz eléctrica y agua caliente en la planta alta, tendrán que juntar dinero para pagarle al maestro Juan la reconexión, porque yo lo mandé cortar. Valeria se dejó caer en el sofá de la sala, cubriéndose el rostro con las manos, sollozando de pura impotencia. Y cuarta, añadí, dando un paso hacia ella. La época de la sirvienta invisible se acabó. Las labores de la casa se dividen. Si los pisos amanecen sucios, se quedan sucios hasta que ustedes los laven. Roberto asintió lentamente. Ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Había reconocido su derrota absoluta frente a la dueña del capital. El mes que siguió a la gran auditoría fue un infierno de adaptación para ellos y una sinfonía de disciplina para mí. Comían en la barra de la cocina en completo silencio, sin series que los distrajeran.
Tuvieron que topar sus tarjetas de crédito para comprar unas colchonetas inflables espantosas y dormir en el piso de la habitación de huéspedes, soportando el calor infernal de mayo por la falta de energía eléctrica en la planta alta. Yo me mantuve inquebrantable. Cada vez que el instinto de madre me susurraba que les tuviera piedad, recordaba el olor a basura de mis cosas amontonadas en el pasillo y el desprecio en los ojos de mi nuera. Poco a poco, la incomodidad hizo su milagro. El hambre de comodidad despertó a mi hijo de su letargo. Roberto consiguió un trabajo los fines de semana llevando contabilidades externas para poder pagar su cuota de renta y juntar para el electricista. Valeria, despojada de sus aires de señora de las lomas, tuvo que comprarse guantes de látex y descubrir, a base de ampollas, lo difícil que es mantener el brillo en un piso de mármol. En cuanto a mí, con los billetes que me pagó don Chuy, mandé pintar mi recámara principal de un tono crema relajante. Compré una cama nueva, matrimonial, sencilla pero elegantísima, un librero de madera sólida y unas macetas de talavera hermosas. Mi cuarto volvió a ser el refugio inexpugnable que siempre debió ser. 6 meses han pasado desde aquella noche. La casa respira una paz muy distinta. Ya no es el silencio tenso de los resentimientos guardados bajo la alfombra, sino la quietud genuina que solo otorga el respeto ganado a pulso. Hoy, mientras disfruto mi taza de café frente al ventanal, observo a Roberto en el patio, podando las bugambilias sudando a mares bajo el sol, sin que nadie se lo haya ordenado. A unos metros, Valeria tiende con cuidado la ropa recién lavada en los tendederos. Metí la mano en el bolsillo de mi falda y apreté el juego de llaves nuevas y pesadas de mi casa. Sonreí. Entendí, con una claridad que me heló el pecho pero me llenó de orgullo, que en esta sociedad moderna que desecha a los viejos como trastos inútiles, el amor incondicional es una trampa mortal si no va forjado con límites de acero. El respeto y la dignidad jamás se suplican llorando en un rincón oscuro. Se exigen, se demuestran y se imponen con mano dura, cortando de raíz los privilegios de quienes cometen el error, imperdonable y definitivo, de morder la mano que les da de comer.